Bueno, muy buenos días a todos. Hoy tenemos dos charlas que les quiero presentar. Vamos a tener una charla del Cucaiba con el licenciado en enfermería Martín Medina, y después vamos a tener una segunda con dermatología en la guardia por la doctora Vergara Alicia. La idea es aclarar ahora que estuvimos recibiendo muchos mails. Bueno, recuerden a aquellos que no les llegan los mails, por favor, escaneen el QR que está ahí en pantalla para poder completar bien los datos. No pongan mail con Yahoo, Hotmail, o sea, tiene que ser un mail de Gmail y tiene que ser el mismo con el cual se inscribieron para que puedan llegar, ¿sí? Y por favor revisen la casilla de no deseados, spam, en donde dice prioritarios otros. Bueno, busquen antes de mandar porque muchas veces responden el mismo mail que le mandamos diciendo que no les llegó. Pero bueno, sacando estas dudas, les paso a presentar al licenciado Martín Medina, que va a dar la charla de Cucaiba. Hay que apretar estos dos botones. Tengo que apretar Eso, un clic en cada uno, un clic en... Sí, ¿estamos? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primeramente agradezco el espacio que nos brindan para poder capacitar. Y resulta muy importante que conozcan que este proceso de donación y procuración que realizamos dentro del hospital es un proceso que se realiza con profesionales y no profesionales de la institución. Y bueno, contarles de que hay una lista de espera en la provincia de Buenos Aires, en el total del país, de 10.000 personas en lista de espera, de los cuales 4.500 son en lista de espera de trasplante renal y 2.500 en espera de trasplante de tejido, sea córnea, ¿sí? Vamos a ir pasando un poco. Nuestra capacitación tiene un pedazo enorme de material para poder brindar. El espacio que nos brindan es un espacio reducido, en el cual vamos a empezar a trabajarlo de a poco. Bueno, primeramente vuelvo nuevamente a agradecer el espacio que nos brindan desde el curso para capacitar, y decirle que este proceso el proceso de procuración y donación de nuestro hospital es generado tanto por profesionales como no profesionales. Nuestra actividad está generada en la necesidad de la lista de espera. Nosotros tenemos una lista de espera en el país de 10.000 personas, de las cuales más de 4.000 personas están en espera de trasplante renal y 2.500 el trasplante de córneas. Exactamente en nuestro curso vendría a ser lo denominado tejido. ¿Puedo pasar por acá? Sí, sí. Con este. No, para el costado. ¿Y va? Sí. Ahora sí, con la flechita pues pasar. Buenísimo. Para adelante y para atrás. Perfecto. Bueno, primeramente contarles de que nuestro proceso se identifica por un número de procesos de etapa, y nuestra etapa más difícil es el tema de la detección. Y esto tiene que ver con poder generar una conciencia de lo que es el trabajo del proceso de donación en este compromiso general, tanto profesional como no profesional. ¿Sí? Buscamos de que médicos, enfermeros y así como administrativos del sector de la morgue contribuyan en la comunicación del paciente fallecido o de la detección de aquel paciente neurocrítico. Un poquito voy a ir explicando lo que es la aplicación del sistema que nosotros utilizamos. Nosotros utilizamos un programa que se denomina el SINTRA, Sistema Nacional Informatizado de Trasplante, donde este sistema lo que hace es nosotros realizar una carga de datos y atribuir estos datos a la lista de espera para la selección y aporte de lo que nosotros brindamos como hospital. Como para poderle brindar un poquito más de datos, quiero contarles de que nosotros venimos hace ya tres años
en continuidad siendo dentro de la región el tercer hospital que genera mayor cantidad de donantes, que por ahí uno no los alcanza a ver, porque nosotros no tenemos la actividad trasplantológica dentro del hospital, pero sí aportamos mucho a lo que es el sistema de procuración, ¿sí? El programa de seguimiento de Glasgow 7, les voy a contar un poquito, se basa en esta denuncia obligatoria de óbitos. O sea, los profesionales se encuentran bajo una ley donde tienen que notificar todos los pacientes fallecidos al servicio de procuración, que todavía estamos en un sistema de implementarlo, y la denuncia de estos pacientes neurocríticos basado en una ley, ¿sí? Nosotros hoy actualmente utilizamos la denuncia espontánea, o sea, nos cruzamos en el pasillo y nos avisan de que falleció algún paciente en el sector, o nos encontramos de que por ahí, bueno, estamos evaluando o haciendo algún seguimiento, que encontramos algún paciente neurocrítico con alguna patología que tenga una lesión, que tenga una connotación importante y esté dentro de la escala del Glasgow 7 o menor a ella, que nos certifica de que este paciente podría llegar a ser un potencial donante. ¿Voy muy rápido? No. Bueno. El programa de Glasgow 7 cuenta con 2 subprogramas. Este programa de paro cardiorrespiratorio, que en nuestro caso hoy en la actualidad, más allá de que estamos trabajando con donantes, pensando en trabajar con donantes en asistolia, el paciente de subprograma de cardiorrespiratorio es el potencial donante de tejido. Este potencial donante de tejido lo vamos a ir viendo detalladamente cómo lo vamos trabajando, ¿sí? Bueno, el paciente potencial donante de órganos que nosotros podemos detectar es aquel que ha sufrido una injuria cerebral, una lesión tan importante, total e irreversible de las estructuras encefálicas, que desencadena en la certificación de su muerte por medio de la muerte neurológica. Lo aclaro al término de diagnóstico de muerte o muerte encefálica o muerte cerebral. Les quiero aclarar algo importantísimo que tiene que ver con el tema de la comunicación. Estos pacientes se diagnostican la muerte y se los considera fallecidos. Y hablo de esto porque a veces el término común al servicio de una guardia es decir que un paciente está con muerte cerebral sin haber llegado al cierre de ese diagnóstico. El diagnóstico tiene que ver con una serie de evaluación clínica y con ciertos estudios que certifican la muerte. Y una vez que esté certificada la muerte, su única continuidad en algún servicio donde uno hable sobre estos pacientes con muerte encefálica o muerte cerebral, tiene que ver con la posibilidad de que sea un donante. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se considera continuar el proceso de trabajo con un paciente que es diagnosticado muerte encefálica o muerte cerebral, ¿sí? Si no existe la posibilidad de que este paciente sea un potencial donante, ¿sí? Vamos entendiendo ahí en este caso, ¿sí? Sí. Bueno, el examen clínico es lo que nosotros, en nuestro caso, en nuestro hospital, como no contamos con algunos medios para cerrar una evaluación o un criterio de muerte encefálica, el término que debemos utilizar es aquel conocido como sospecha. Nosotros sospechamos de que la persona esté fallecida, pero en nuestro caso necesitamos métodos para continuar esos estudios, métodos complementarios para poder certificar esta muerte. ¿Sí? La muerte se certifica por electroencefalograma, que es la continuidad del estudio, la evaluación clínica, electroencefalograma, potenciales abocados, y en cierto caso se necesitan estudios de flujo cuando este paciente se encuentre bajo la ceba analgésica. Mucho de este proceso que ustedes están absorbiendo como conocimiento ahora es un proceso muy acotado. Nosotros, la realidad es que este proceso de comunicación, hoy me habían planteado la necesidad de enfocar el término del diagnóstico de muerte y cómo abordamos el diagnóstico de muerte, y en realidad es un proceso tan extenso
que no lo podemos brindar en una sola clase, indudablemente, y hay que verlo en la funcionabilidad, o sea, presentar el paciente, poderlo observar, y eso nosotros nos ha generado un espacio dentro del Hospital El Cruce para que todos los profesionales que se encuentren aquí adentro del servicio de guardia o adentro del hospital y tengan interés de poderlo formar, así como lo ha hecho la doctora Luzardo en su momento, disponer del centro de simulación para poder ver el paciente y cómo poder ingresar este término del proceso, que también lo podemos realizar en nuestra institución. Otra herramienta importante es el tema de la comunicación. En nuestros canales de formación, tanto yo como licenciado y así como las carreras médicas y otras especialidades, no nos enseñan a comunicar. Indudablemente, la comunicación yo la recibí en la formación de Cucaiba. Indudablemente es muy importante poder comunicar, no es muy fácil comunicar malas noticias, y a veces el hecho de podernos escapar para comunicar una mala noticia es muy fácil, ¿sí? Nosotros para abordar la comunicación necesitamos una capacitación, y esto de la posibilidad también de hacer una capacitación sobre comunicación de malas noticias es muy importante. Imagínense que siempre que hay un nacimiento o las cosas salen muy bien, todos podemos hacer la fila como para comunicar. Pero para decir una mala noticia tratamos de ser muy escuetos y poder brindarnos la salida de escape muy rápido para esta situación. Entablar una relación de ayuda es lo que nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando la familia lo requiere. A veces presento algunos casos, como por ejemplo, cuando abordamos familiares, siempre me remonto a casos que nos ha pasado acá. Una paciente con una eclampsia ingresa a la institución, pasa al servicio de quirófano embarazada, pasa al servicio de quirófano para extraer el bebé para la neo. La mamá finaliza la terapia intensiva, solicitan una evaluación por una injuria cerebral y se detecta que ha tenido un aneurisma, y su condición empieza como una sospecha de fallecimiento con estudios. Se certifica su muerte, el bebé permanece en la neo, y el padre plantea la necesidad de darle la comunicación a sus hijos menores, que le dicen que esperan a la mamá que se recupere. En ese caso, nosotros entablar la relación de ayuda, damos conexión con el servicio de psicología del hospital, o nos acercamos al servicio social a veces, cuando no pueden costear el proceso de retiro del cuerpo, y en estos casos también brindamos el teléfono si quiere disponer de hablar, si tienen necesidad de contarnos alguna cosa, y es ahí donde nosotros nos enteramos de estos casos. Cuando nosotros comunicamos, no comunicamos el tema de la donación, si la familia quiere o no quiere. Hoy la ley 27.447 dice de que todos somos donantes, salvo aquellas personas que hayan manifestado negativamente. Eso es lo que comunicamos a la familia, de la existencia de una ley, ¿sí? Nosotros, el 30 de mayo, que es el Día del Donante, nos abocamos a concientizar a la comunidad. O sea, vamos a escuelas secundarias en etapas de salida de los alumnos que ya estén por cumplir sus 18 años, y les enseñamos de los espacios donde ellos pueden manifestar y cómo pueden manifestar, y les planteamos, les tratamos de aclarar las miles de dudas y mitos que genera el tema de la donación, ¿sí? Pero está bueno saber de que nosotros, todos los pacientes, son potenciales donantes, y salvo esta manifestación que, como yo les decía, la utilización del SINTRA, el Sistema Informático de Trasplante, cuando nosotros hacemos la carga de los datos, nos dice si tiene una manifestación positiva o si tiene una manifestación negativa la donación. Nuestra ley anterior nos hablaba del donante presunto. Nosotros abordábamos a la familia cuando no existía una manifestación, y la familia nos decía a nosotros qué era lo que quería el fallecido, si quería o no quería donar. Hoy, con esta reforma del 2018, nos da la pauta de decirle a la familia: quien no haya manifestado ante la ley es donante.
¿Vamos bien? ¿Sí? Todas las preguntas siempre aparecen, si el procedimiento va a demorar mucho en el tema de la donación, si afecta a la estética, y yo traté de resumirlos un poco. Cuando nosotros ponemos 12 horas, tiene que ver con el comienzo del proceso. Si afecta a la estética, en realidad, como es un acto quirúrgico, tratamos de que no esto sea evidente, ¿no? Que no se pueda evidenciar, ¿no? El hecho de ser donante. Sí se puede velar y sí se puede saber a quién se implantan los órganos. Los datos que nosotros brindamos, por ejemplo, si se implantan los órganos, es el sexo y la edad de la persona que fue su donante, ¿sí? O el receptor de los órganos que fueron aportados del proceso de donación. Vayan anotando las preguntas para preguntar, porque por ahí algunas cosas pasan un poquito de largo. Lo primeramente que es muy importante en esto del tema de la donación es que comprender que la muerte es una sola. No existe una muerte por parada cardíaca y una muerte cerebral. La muerte sigue siendo una sola. Y eso es comprender que cuando vamos a brindar un informe, decir que el paciente está con muerte cerebral, lo que nosotros estamos diciendo es que esa persona está muerta, fallecida. ¿Sí? Ese término de la utilización de la muerte cerebral o la que está con muerte encefálica, es decir que la persona está, y que si no existe la posibilidad, o que la persona dijo, no, yo no voy a ser donante, le da la puerta a que vayan a contratar el servicio de la cochería. Y que aparezca la cochería con el paciente respirado adentro de la institución. Bueno, como les decía, nuestra forma de coordinar estos dos pacientes fallecidos, tanto por parada cardíaca como muerte encefálica, es la potencialidad de lo que pueden donar. El donante a corazón batiente o aquel fallecido por muerte encefálica puede ser un potencial donante de órganos y también donante de tejido. En cambio, aquel que genera su muerte por una parada cardíaca solamente puede donar tejido. Nosotros tenemos una Bueno, las ventajas del donante de tejido, a diferencia del donante de órganos, tiene que ver con esto, ¿no? De comprender la muerte. ¿Sí? En el tema familiar es mucho más entendible el fallecido por muerte por parada cardíaca que aquel fallecido por muerte por parada de circulación cerebral, ¿no? O aquel conocido como por muerte encefálica o muerte cerebral. Puesto esto que tiene que ver con que todavía mantiene su calor de su cuerpo, con que todavía mantiene su frecuencia cardíaca, y esto tiene que ver con los tratamientos que nosotros aportamos dentro de la institución. Indudablemente, el tratamiento es muy importante, porque estos pacientes, cuando se abandonan ese proceso de cuidado, más allá de que sea o no sea donante, lo que genera es un daño a los órganos, y eso hace de que por ahí no exista la posibilidad de que esos órganos sean viables para ser implantados en otro. ¿Sí? Pero continuando con este paciente, no existe dificultad en el entendimiento, el cáncer no es una contraindicación, salvo aquellos que tengan algún cáncer retroocular que esté atrás del ojo, y eso sí dañe la córnea, que sería una de las condiciones que por ahí no podían. Y a veces delimitar, no porque era muy grande, no porque tenía esta enfermedad, no porque tenía lo otro. Nosotros lo que necesitamos, si vamos a poder implementar adentro de los servicios, tanto de la guardia como de los sectores de la terapia o los sectores del hospital, es un nuevo sistema que es la carga de load. Nosotros, incluir o excluir un paciente y no que ustedes tengan que hacer la selección por ahí en este paso de comienzo, pero después seguramente, a medida de que vayamos conociendo cuáles son las contraindicaciones, hay contraindicaciones absolutas, un paciente con VIH no puede ser donante, que en ese caso uno diría, bueno, no le voy a avisar porque este paciente es HIV y no lo voy a cargar, y ahí sí lo excluyo de la posibilidad de que sea donante. También el tema de la edad, o por ahí lo vemos y está muy deteriorado, y dice, no, pobre el abuelo, ¿qué le van a ir a sacar si no ha hecho bolsa?
y por ahí sus córneas son muy viables y a veces hasta la extracción de esas córneas terminan siendo implantadas, ¿no? Como ven, tenemos un límite de edad que es hasta los 75 años, esto comienza a partir de los 2 años, pero lo que nosotros estamos apuntando es que cuando yo comencé hace 10 años atrás, en este proceso de procuración, no tenía límite de edad. O sea, podría tener 100 años la persona y pues, podría ser un donante de córnea, ¿sí? Eso también es importante, conocer de que existe un servicio de procuración adentro del hospital, que en otros hospitales no existen. Creo que también tiene mucho que ver, por lo tanto, de que esté el Bicentenario primero como el hospital generador de mayor donante, luego el Cruce, luego el Hospital de Quilmes y luego nosotros, ¿sí? Pero existen otros hospitales enormes, como es el Fiorito, el Levita de Lanús, que hoy están en una lista mucho más inferior de lo que es el proceso de trabajo que este hospital. Esto tiene que ver con el compromiso general de todos los trabajadores del hospital. Ya por eso no hablo solamente de una mano profesional, sino de una mano general, de adentro de todos los trabajadores. Porque por ahí me lo puso al camillero y me dice, mira Martín, falleció en tal lugar, está el paciente, lo tengo que ir a retirar, y nosotros abordamos ese paciente con el pensamiento de que sea un potencial donante de tejido, ¿sí? Esto de la detección del PCR y la notificación, nosotros tenemos una oficina. Hace cuando yo empecé, en aquel momento estaba un compañero y un amigo que es Mariano Monti, que es médico, y él me ofreció en este proceso de trabajo, antes no había oficina, no había servicio, y resulta muy engorroso no contar con un servicio. Hoy se cuenta con un servicio donde uno puede comunicar y para hablar con los familiares en un espacio mucho más tranquilo, ¿no? Porque cuando uno va a comunicar, lo que uno trata de conseguir es un espacio que tenga un espacio de tranquilidad y que esto se pueda trabajar de alguna forma. Muchos profesionales, como por ejemplo Diego Sáenz, o Patricia de Kinesiología, o la doctora Todere, me dieron la posibilidad de poder capacitar a los chicos de los distintos sectores, y eso va generando como un proceso de trabajo distinto, ¿sí? Bueno, como les decía, los enfermeros tratantes hacen la selección, y eso tiene que ver con el equipo nuestro de trabajo, que se acerca al servicio y puede evaluar al óbito para ver si este puede ser donante o no puede ser donante. Los procesos también que tienen que ver con el cuidado, tienen que ver con las gasas embebidas en solución fisiológica que llegan a la morgue, el tiempo de ablación de un paciente fallecido por una parada cardíaca es un tiempo muy amplio, ¿sí? Si el cuerpo no es refrigerado, tenemos hasta 6 horas para hacer el proceso de ablación, y si el cuerpo es refrigerado, tenemos 12 horas para hacer el proceso de ablación. Ese proceso de ablación se puede realizar en la misma cama del paciente, o en nosotros conseguimos un espacio que se denomina premorgue, es antes de ingresar a la morgue, que es un espacio netamente para realizar el proceso de ablación, y muchos compañeros enfermeros y otros médicos hicieron la capacitación para ser ablacionistas, ¿sí? Entonces es una puerta abierta para que quien quiera formarse en ser ablacionista lo pueda hacer. El proceso dura 45 minutos, es un proceso muy sencillo que junto con Cucaiba y el INCUCAI dan la posibilidad de que toda persona que realice procesos de ablación se la registre en el mismo Sintra, y le dan la posibilidad tanto de ablacionar en el público como en el privado. Yo me voy al privado y necesito una caja, puedo llamar a la base operativa y decirle, che, me envían una caja, tengo un donante, y se pueden extraer las córneas si uno está habilitado. ¿Sí? Bueno, los cuidados, como les decía, de las córneas tienen que ver con esto, ¿no? Las gasitas embebidas, una extracción de muestra de sangre que nosotros enviamos a la base operativa para hacer serología de distintos tipos, porque nosotros cuando sacamos las córneas enviamos la muestra de sangre y se hace serológico de ese paciente fallecido para ver si en realidad no encontramos nada como para que sea para descarte, ¿no? Sea posibilidad para implantes. El proceso de comunicación me parece que es un proceso muy importante,
y que tiene que ver con esto de que nosotros cuando comunicamos no miramos el escenario, y el escenario es muy importante para poder brindar la comunicación, y en eso también tenemos que aportar parte de lo que es la psicología, poder enfrentar a la familia en un espacio tranquilo, las posiciones de la silla, no colocar barreras como por ejemplo escritorios y mesas. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Nosotros llenamos la hoja con el tema de las muestras. Estas muestras van refrigeradas, tienen una posición, tienen un proceso de mantenimiento de esas muestras hasta que sean retiradas del servicio. No tenemos el tiempo como para poder contar todo eso, pero bueno, dejamos una puerta abierta de capacitación sobre el tema de la donación para todos los que quieran y les interese el tema de la donación y se acerquen a poder comprender un poco más lo que es el proceso, ¿sí? Esto es lo que le decía, ¿no? Poder sacar todos los ruidos de adentro de la comunicación, no que paseen, no que estén golpeando el de mantenimiento, rompiendo, haciendo un agujero y decirle, por favor, estamos por comunicar, estamos un poco un espacio más tranquilo, ¿sí? Evitar las barreras, como les decía, estar siempre en una postura de ofrecerse, ¿sí? Un cruzado de piernas, no cruzado de brazos, que por ahí a veces por un hábito nosotros estamos comunicando y estamos en esta posición y por ahí esta posición resulta ser una barrera. Entonces nosotros buscamos y nos enseñan cómo debemos sentarnos para abordar a la familia y tener un poco más de empatía en el tema de la comunicación. Yo siempre digo de que nosotros hemos perdido en un proceso humanizado en el contexto de esto, y también me acuerdo, siempre traigo muchas anécdotas de este tipo porque son anécdotas de que por ahí uno dice, che, no puedo entender cómo puede ser que esta mujer haya manifestado de esa forma o haya manifestado de otra forma. Por ejemplo, uno comunica y a veces nosotros escuchamos cuando terminan de comunicar y la familia no reaccionó. Y por ahí aparece alguien que dice, che, este no lo quería, porque no dijo nada, porque no lloró, porque no se preocupó. Y por ahí el tipo quería salir afuera y llorar con sus hijos, o llorar en su casa con la familia, o sentir el abrazo, o la mano apoyada en el hombro, o no. Todo eso lo vamos viendo en los procesos de comunicación. Quiero contarles de que yo comunico tanto la muerte encefálica y a su vez hago el acompañamiento al tema de la donación, abordar el tema de la donación, ¿sí? Pero esto no se construye en un solo día, no es que yo lo vea la primera vez y ya. Cuando nosotros hablamos de un neurocrítico, lo ingresamos adentro del programa y yo cito a la familia para decirle que ya lo ingresamos adentro de un programa. Ese programa es un programa de seguimiento que nosotros vamos a ir viéndolo todos los días, y que ese proceso que nosotros vamos a desencadenar en lo que determina una muerte, poder abordar y poder acercarnos más con el tema de la familia. Esto podríamos llegar a decir que sería la forma correcta, ¿no? Sentarnos en una posición de círculo, ¿sí? Tratar de brindarle el aporte de si quiere comunicarse con alguien, decirle, bueno, puede disponer del teléfono para llamar a algún familiar, hablar brindarle un vaso de agua, poder apoyarle una mano en el hombro si el familiar cuando nosotros comunicamos lo acepta, porque a veces por ahí dice, no quiero que me toquen, y en ese caso no se vuelve a repetir, y también saber cómo poder movernos en esa situación. Yo creo que el abordaje para el tema de la comunicación es un abordaje general. O sea, todos tenemos que tener una capacitación, cómo abordar a la familia, y en este tema de las malas noticias, mucho más. Bueno, yo lo que le decía, este es el tema, mucho nace en el tema informal de la comunicación, pero nosotros lo que necesitamos son muchos datos, ¿sí? Nombre, apellido, la edad, el documento. Todos los ingresos que se hacen en el sistema informatizado del Cintra necesitamos el documento, ¿sí? Eso, el documento y la fecha de nacimiento, más su nombre y apellido, nos da la manifestación de la persona. Nosotros cargamos los datos adentro del Cintra y ahí nos dice manifestó negativo. Hoy, actualmente, donde todos tenemos casi la gran mayoría en nuestro país, y hablo de un dato estadístico, contamos con la aplicación Mi Argentina,
Ese es un espacio donde uno puede manifestar, positivo o negativo la donación. Seguramente que muchos no lo conocen porque dicen, no, yo nunca me metí ahí para ponerlo. Pero está bueno que uno, con este ejemplo, decir, bueno, yo voy a manifestar y que eso se puede cambiar todas las veces que uno quiere. Hoy soy donante, mañana no. Hoy soy donante y mañana no. Todas las veces que uno, y cuando planteen o aparezca alguna duda sobre el tema de la donación, nosotros vivimos con una generación donde aquella tráfico blanca que circulaba por todos lados, sacándole los órganos, nos encontramos en una situación de que es algo irreal. Nosotros, para un proceso de donación, necesitamos mucho tiempo, necesitamos un quirófano, necesitamos de muchos actores, ¿sí? Laboratorios y mucho de lo que es el trabajo. Así que es algo imposible poder extraer un órgano adentro de una camioneta, ¿sí? Puntualmente, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la selección todo paciente que presente medida de bioseguridad en nuestro hospital o que requiera una bolsa roja, le damos la exclusión, no puede ingresar adentro del programa de potencial donante de tejido, ¿no? Los pacientes mayores de 75 tampoco, y aquellos que son judicializados tampoco tienen la posibilidad de ser donantes, y tiene que ver con una cuestión de tiempo. Siempre hablando del donante a parada cardíaca, ¿sí? Siempre el donante de tejido. Aquel que ha tenido un trauma de cráneo y tengo una intervención judicial porque tuvo el accidente y nosotros llegamos al diagnóstico de muerte encefálica o muerte cerebral, certificada con toda la documentación como corresponde y su certificado de fallecimiento puesto en la historia clínica. ¿Sí? Bucaiba lo que hace es, con los datos clínicos, que es el seguimiento y la convocatoria que hago yo, a la base operativa de La Plata para que vengan, hagan el electroencefalograma en los potenciales abocados y certifiquen esa muerte documentada con el certificado dentro de la historia clínica, ya podemos decirle al familiar que la persona está fallecida. Lo vuelvo a reiterar porque muchas veces ocurre de que por ahí hablar de la muerte encefálica es decir, bueno, abolió todos los reflejos. Y por ahí cuando nosotros vamos a hacer un electroencefalograma, encontramos que tiene una actividad cerebral en alguna parte y le tenemos que decir a la familia, mire, no está muerto. Y ya recibió la información anterior de que le dijeron que estaba con muerte cerebral. En ese caso, el trabajo tiene mucho que ver con lo que comunicamos y cómo lo comunicamos. ¿Sí? Bueno, como les decía, en aquel potencial de donante de órganos, el proceso es muy distinto de trabajo con aquel de parada cardíaca. Los tiempos legales son mucho más extensos, el mantenimiento se puede realizar por mucho más tiempo por el equipo de salud, y eso hace de que le dé tiempo al juez para que nos autorice en el proceso de la donación. ¿Sí? Si este proceso de donación tiene una manifestación negativa, ese paciente no puede continuar con este proceso de mantenimiento adentro de la institución. ¿Se entiende eso? Es un muerto mantenido por el equipo de salud. Se debe cortar sus medidas de mantenimiento porque es una persona fallecida. Suena un poquito duro, pero hay que entender que una vez que se certifica la muerte, ese paciente no puede continuar si no existe la posibilidad de que sea donante. ¿Sí? Eso a veces resulta como un impacto para todos. ¿Y qué se le hace? Y se quitan las medidas de muerte. Es un muerto en una toma, una vez que esté certificado. La continuidad de este proceso tiene que ver solamente con el hecho de que sea donante. Si no, no existiría. ¿Vamos bien con el tiempo, che? Sí, sí. Bueno. La comunicación, que, como les decía, es comunicar la ley. Nosotros tenemos una planilla que llenar y nosotros comunicamos que la ley dice de que todos somos donantes y aquellos que no hayan manifestado, como ley anterior que decía donante presunto, ante la ley se considera donante. O sea, las familias no toman una decisión como en aquel momento con la ley anterior. La familia en aquel momento tomaba una decisión, si no, nosotros no queremos que él sea donante. Nosotros en ese caso no entramos a invadir con la familia, ni vamos a confrontar con la familia. Lo único que planteamos es que hay una ley, y que se notifican de la ley. Y se continúa con el proceso porque está ahí. ¿Pueden tomar alguna herramienta legal? Sí, pueden tomar todas. Todos podemos tomar una herramienta legal. Indudablemente que si no hay una manifestación y en el CINFRA no me lo pueden documentar, nuestra ley
acompaña a este proceso, ¿sí? En que sea donante. Bueno, siempre cuando comunicamos, solicitamos el documento del fallecido y el documento del familiar que esté presente. La primera clase estuvo hablando el doctor, el nefrólogo, y habló sobre el donante renal en órganos pares. Indudablemente ese proceso es nuestro dentro del ámbito de la donación y la procuración, pero significa el 10% de nuestra población de donantes. Y yo lo explico bien, porque nosotros cuando un familiar dona su riñón a otro familiar, lo que producimos son 2 personas enfermas, ¿sí? Monorrenos, nos quedamos con un solo riñón y esa persona se lo limita a un montón de cosas. Entonces, por eso elegimos siempre de que el donante sea cadavérico en esta situación, cuando nosotros podremos generar mucha más cantidad de donantes en todas las instituciones, tanto público como privado. ¿Sí? Yo acordándome porque me acordaba de que había venido Simón en aquel momento y planteó el tema de los órganos pares, del renal, por ejemplo, en órganos pares, y la posibilidad de ser donante. Sí, existe esa posibilidad, pero es muy bajito el número en nuestra actividad, por la connotación de poder generar otra persona enferma dentro de él. Nosotros planteamos hoy, en una iniciativa nueva, generar este QR para cada servicio del hospital, donde cada profesional no tenga ya la posibilidad de decir, bueno, no llamo o porque no puedo ubicarme, y basándonos en la ley que dice que deben ser notificados tanto los fallecidos como los pacientes neurocríticos que se encuentran en el servicio, marcar 2 QR donde ellos cargan los datos y poder comunicar que hay 2 personas, o está fallecida o está con posibilidad de que pueda ser un potencial donante o no. El cerrar el diagnóstico de muerte tiene que ver con lo potencial donante solamente desde Pucallpa, no. También un paciente serológico HIV que tiene una infuria cerebral o tiene una lesión cerebral que sospechamos clínicamente que esté fallecido, se puede cerrar ese diagnóstico. Yo convoco a Pucallpa dentro de la institución para que certifique esa muerte, y eso que hace, quitar las medidas de soporte para liberar una cama para otra persona que la requiera. ¿Sí? Y en esta imagen muestro todo, ¿sí? Este proceso, como yo les decía, se genera con muchos actores, ¿sí? Tanto profesionales como no profesionales, y nuestro número lo amerita. Hoy seguramente ustedes sumen algo más de conocimiento en esto y decir, bueno, que nosotros somos médicos o somos enfermeros de la institución y vemos cómo vamos a hacer para poder ayudar o acompañar en este tema de la decisión de las personas fallecidas sobre el tema de la donación. Así que les agradezco mucho el espacio y espero que les haya servido. Algunas preguntas, sí, tenemos algunas cuestiones. Y acá los presentes, ¿tienen alguna pregunta, duda? ¿Hay preguntas? Yo quería consultar los QRs, los dejan. Vamos a implementarlo, porque esto ya lo enseñamos hace poquito, y la idea es poderlo poner en todos los servicios para que cuando aparezca algún fallecido, lo escaneo, cargo el dato y es solamente el nombre y apellido de la persona y el sector donde falleció. Entonces nosotros nos acercamos. Nosotros tenemos un servicio hoy actualmente, por falta de recursos humanos, que sirve hasta la 1. Pero si encontramos un neurocrítico, supongamos que ingrese una ACV, ¿sí? O una anoxia, o yo que sé, un ahorcado, ingresa al servicio y lo vamos a respirar, podemos en el QR ahí notificar de que el paciente ingresó dentro del servicio y nosotros nos acercamos, nos aprontamos al servicio para verlo. Sí. ¿Este QR es solo para la gente de este hospital o para la provincia? No, este es nuevo. Ah, vale. No, es algo diseñado para nosotros. Perfecto. No, una pregunta cuando, por decirlo así, Martín. ahí vamos a buscar un órgano, sí, patagónico, y se necesitará acá. ¿Usted en el traslado tiene un material especial?
cada órgano tiene su vida isquémica. Por ahí, a preguntar sobre ese tema de nuestra vida isquémica, por ejemplo, de un corazón y un pulmón, es un proceso de 6 horas. Es un tiempo muy cortito. O sea, se extraen los órganos y tenemos que buscar. En realidad, no hay una persona que lo busca, sino que es el SINPRA, que nosotros por eso yo digo que es algo fabuloso el SINPRA. Existe una ley, una lista de emergencia y de urgencia y de cercanía. Entonces, cuando cargamos los datos, nosotros cargamos los datos del fallecido, las medidas, las muestras de sangre para la histocompatibilidad y todo eso, el sistema está buscando. Y cuando ya está viendo, va entablando y va dando comunicación a ver quién podrían ser los potenciales receptores. Para veces, cuando hablamos de distancias muy largas, tiene que ver por ahí que este órgano puede trasladarse a otro lugar y tiene que ver con una funcionalidad. Dentro de que cada distrito de nuestro país hay 50 entidades distritales con respecto a como base Cucaiba en nuestra provincia, el INCUCAI en Capital Federal, y cada centro lugar tiene de la provincia un espacio de donación. Preguntan por la capacitación, le había comentado. Sí. Para ablacionistas, ¿o no? Sí. Bueno, nosotros tenemos, hacemos una apertura, porque Cucaiba nos da un cupo a veces, para lo general, ellos tienen que acercarse a la oficina de Cucaiba, dejar sus datos, su nombre, su apellido y su correo, y nosotros lo agregamos una lista donde brindamos a la base operativa para formar gente que sean ablacionistas, ¿sí? Nosotros, la única condición como hospital es que, como nosotros hacemos un acompañamiento de la persona en su primer proceso de ablación, ver que el proceso se haga correctamente y ver cuáles cosas podemos mejorar. Porque como no hay un campo práctico, lo ven en el teórico, pero la habilitación se da en el campo práctico de las ablaciones que hagan acá en el hospital. Exactamente. ¿Sí? Y a ver si paciente con parada cardíaca respiratoria irreversible, ¿solo es candidato a ablación de córnea? Sí, cuando hablamos de tejidos. Personas fallecidas en parada cardíaca son potenciales donantes de tejido. Pero hoy, en realidad, como les decía, tenemos una lista de espera de 10.000, 2.500 en espera de córnea. De esos 2.500, estamos hablando de personas que están esperando el trasplante para poder ver. O sea, ilógica, no puede ser un paciente fallecido que pueda ser un donante y que la otra persona que le trasplanten pueda llegar a ver el trasplante de córnea. Pero también existe que dentro de los tejidos, los huesos, las válvulas cardíacas, esos son exclusividades para ablacionarse adentro del quirófano. Hoy estamos hablando de las córneas porque es el proceso donde nosotros estamos abocados en nuestro trabajo actual. Y después acá habla, ¿el paciente donante continúa conectado o va a la morgue con una bolsa particular? El paciente donante no va con ninguna bolsa particular. Nosotros utilizamos dos tipos de bolsas, una bolsa roja y una bolsa negra. El paciente donante va en una bolsa negra, porque nosotros la viabilidad tiene que ver con eso, ¿no? Que el paciente no está infectado o no tiene ninguna condición que contamine a sus órganos para que estos podrían ser implantados. O sea, que va con la misma bolsa que utilizamos en los cuidados adentro del hospital. Bueno, estamos entonces. Muchas gracias. Bueno, cuente conmigo si después continuamos con otro proceso o pensar hablar sobre la evaluación del paciente neurocrítico, como en realidad vos me habías mandado, pero a mí me pareció mucho más importante poder abordar lo mínimo o el conocimiento mínimo de algunas cosas que por ahí uno lo toma como que ya lo sabemos y por ahí no lo sabemos. Entonces, está bueno tener este conocimiento mínimo y después llevarlo a lo más complejo. Yo que sé, una evaluación, el test de apnea, saber cómo se realiza. Nosotros hacemos test de apnea, que es una continuación de la evaluación clínica, y después utilizar medios como
llamar a la base operativa, hacer el electroencefalograma, cerrar el diagnóstico, comunicar. Está bueno saber, como profesionales, poder comunicar. Me parece muy importante poder sentarnos y decir, che, ¿cómo comunicamos? O poder ensayar cómo comunicar. O poder vernos nosotros cómo comunicamos. Sentarnos en una mesa y decir, che, yo fui a hablar con la familia y la verdad que me quería a la mierda porque lloró, o porque golpeó, o porque puteó, o porque se puso mal. Y a veces tiene que ver con esto de las manifestaciones del amor. Yo he visto familiares pegarle a fallecidos y a veces uno no comprende, pero después escuchando que dice, me hiciste pensar en este embarazo y ahora me dejas sola y hay un momento ahí que vos decís, y la verdad que, bueno, viste, genera ese tipo de cosas y uno no las conoce, salvo que pueda tener un poquito más de relación con la familia y pueda hablar. Así que, bueno, les agradezco. Muchas gracias. Bueno, bueno, ahora vamos a seguir con la clase de la doctora Alicia Vergara, que va a hablar. ¿Eh? Un segundito. Ah, bueno, dennos 5 minutos que acomodamos todo y vamos a continuar con la clase que sigue. Listo. Muy buenas tardes. Yo soy la doctora Alicia Vergara, del Servicio de Dermatología. Vamos a estar conversando ahora un poco acerca de dermatosis que nos pueden llegar a la guardia y un apartado de urgencias o emergencias dermatológicas verdaderas. Bien, el objetivo de esta charla es reconocer las patologías dermatológicas que nos pueden llegar con frecuencia, aprender el abordaje inicial allí mismo en la guardia y reconocer o diferenciar entre estas cuáles son cuadros urgentes o emergentes y cuáles no lo son, para poder identificar cuándo derivar. Bien, iniciamos con una muy frecuente, la escabiosis. La escabiosis es una ectoparasitosis que está causada por un ácaro, el Sarcoptes scabiei. Es más frecuente en pacientes que viven en condiciones sin higiene adecuada o hacinamiento, no tiene predilección por edad ni sexo, no cura sin tratamiento, así que indicarle únicamente antihistamínicos a un paciente con escabiosis no le va a hacer curar y se puede sobreinfectar. En la clínica, muchas veces el paciente puede llegar quejándose únicamente del prurito sin prestarle mucha atención a las lesiones. Otras veces se va a quejar de las lesiones, pero siempre va a manifestar el prurito. Más que todo un prurito de predominio nocturno. Aparte, en las lesiones va a ser una dermatosis muy polimorfa, quiere decir que podemos encontrar distintos tipos de lesiones, pero la principal, la patoneumónica que vamos a buscar en estos pacientes es el surco acarino, que lo podemos ver aquí en las imágenes. ¿Sí se ve cuando señalo? No se ve. En las imágenes la superior a la izquierda, que es esta, un surco, es una galería, ¿sí? Que es un túnel que es cavado por el Sarcoptes scabiei en la capa más superficial de la piel y por eso podemos verla de esta manera. ¿Qué vamos a encontrar con mayor frecuencia? Estas pápulas eritematosas que van a estar distribuidas en casi toda la superficie del cuerpo, generalmente van a respetar palmas, plantas y rostro, a excepción de lactantes. Y podemos verle la superficie escoriada o con costras por el rascado permanente y de predominio nocturno, no olvidemos eso. Pero aparte, con el rascado vienen las escoriaciones, que van a ser lesiones por rascado que también podemos encontrar en la superficie cutánea. Bien, entonces vamos a buscar zonas de predominio para poder asegurarnos un poquito más de que es una escabiosis. Inicialmente podemos buscar, cuando no estamos seguros, en la cara anterior de las muñecas y podemos ver aquí cómo están las pápulas y aparte vemos aquí este surco acarino. Muchas veces el surco acarino no es muy evidente macroscópicamente. A veces en nuestro consultorio podemos identificarlo con un dermatoscopio, pero bueno, no es la única lesión que podemos encontrar. Así que miramos en cara anterior de muñeca. ¿Dónde más? Caras laterales de los dedos. Entonces, miramos al paciente, nos ponemos guantes para tocarlo, ¿no? Miramos cara anterior de muñecas, le decimos que voltee las manos y miramos entre los deditos para asegurarnos si hay lesiones. Si todavía no nos cuadra, miramos en genitales, más que todo en los hombres, en genitales masculinos, podemos encontrar nódulos escabióticos a nivel de escroto y pene y se pueden ver de esta manera.
Seguimos investigando en pliegues, en axilas, podemos ver que también se pueden ver las lesiones un poquito con mayor cantidad o alrededor del ombligo. Y en lactantes vamos a verlo mucho en palmas, plantas y caras, que recuerden que les había comentado que suelen respetar estas zonas, pero en lactantes sí se puede ver afectadas. Entonces el diagnóstico realmente es clínico, lo que nosotros vamos a evaluar el examen físico y el prurito de predominio nocturno, siempre hay que consultarle eso al paciente. Y siempre hay que consultar si hay más integrantes en la familia que están teniendo esta misma condición. Ahora, en cuanto al tratamiento, el de elección es la permetrina, la crema al 5%. Lo ideal es que se aplique, o bueno, se indica que se debe aplicar del cuello hacia abajo. No hay que tocar la cara con la permetrina del cuero hacia abajo. Hay que hacer hincapié en las zonitas debajo de las uñas, en los pliegues, bien aplicadita. En la noche se deja actuar por 8 a 10 horas, es decir, mientras estamos durmiendo, y tempranito en la mañana hay que lavar muy bien con agua y jabón. Se hace este mismo procedimiento el día 0, el día 5 y el día 10. Se puede aplicar la permetrina en embarazadas y en lactantes mayores de 2 meses. Ahora, otro más fácil de utilizar, que muchas veces lo preferimos por comodidad, es la ivermectina, que se puede dar en gotas o en comprimidos, dependiendo de la edad y el peso del paciente. Entonces, la dosis sería 200 microgramos por kilogramo, la dosis en pacientes menores de 40 kilogramos, pues se puede dar en pacientes mayores de 6 meses o de 15 kilogramos, y no se puede dar en embarazadas. No dar ivermectina en embarazadas para escabiosis, por favor. Entonces, en pacientes menores de 40 kilogramos, utilizamos en gota. La dosis sería 1 gota por kilo la dosis. En pacientes mayores de 40, un comprimido de 6 miligramos. Mayores de 50, 2 comprimidos. Mayores de 90, 3 comprimidos. El primer día, una única toma y se repite la toma a los 15 días. ¿Bien? La otra alternativa sería el azufre precipitado al 6% en vaselina, que sería la vaselina azufrada. Esta alternativa también se puede dar en embarazadas y en lactantes, solo que es un poco más irritante. Y aparte el olor no lo toleran mucho, pero bueno, son alternativas y hay que comentarlas. En esta se hace la aplicación como la permetrina del cuello hacia abajo, una noche. Se lava al día siguiente, se vuelve a aplicar en la noche, se lava la mañana siguiente y así son 3 noches consecutivas la aplicación y ya está. Bien, aquí están las presentaciones, aquí está la permetrina, podemos ver la ivermectina en gotas y en comprimidos y la vaselina azufrada. Importante, tengan o no los otros integrantes de la familia o convivientes las manifestaciones, todos deben recibir el tratamiento. Así que al paciente debemos consultarle cuáles son sus contactos estrechos, sus contactos sexuales y con cuántas personas conviven en la misma vivienda, porque todos deben realizar el tratamiento. Claro, el tratamiento hay que hacerlo dirigido dependiendo de la condición de cada paciente. Si es un lactante, si es una embarazada, si es un adulto mayor, si es un niño, cada uno va a recibir el esquema que le corresponde, pero todos deben hacerlo y de manera simultánea. No puede empezar el comprimido el paciente un día y a la semana empieza el comprimido la otra persona. Todos deben ser simultáneamente, si no, va a permanecer el parásito y se van a contaminar nuevamente. Y hay que hacer un buen manejo de todos los pómites, porque también se puede transmitir por pómites. Entonces, todas las telas, todo lo que es ropas, toallas, frazadas, todo hay que lavarlo con agua caliente mayor a 60 grados. Lo que les recomendamos al paciente es que todas estas telas las dejen en agua prácticamente hirviendo, ¿sí? Que se deja allí hasta que el agua se enfríe y luego se echa a lavar, o que se meta toda la ropa, todas estas telas y demás en una bolsa de consorcio bien sellada, que no le entre ni aire ni luz. Se deja allí de 3 a 5 días sin abrir y luego así abrir y lavar. Todo esto para poder sacar el ácaro y el parásito de todos los lugares donde puede estar acumulado. Y hay que desinfectar colchones y sillones. Lo que les recomendamos es pasar una planchita o calor por todas estas zonas para así poder sacarlo. Si no, hacemos el tratamiento y pueden curarse momentáneamente y luego se van a volver a infectar, así que va a ser un ciclo de no terminar. Bien.
Si se presenta escabiosis impetiginizada, si son en zonas determinadas, se puede aplicar mupirocina o ácido fucídico en las zonas donde hay la sobreinfección, pero si ya está muy generalizado, se puede adicionar amoxicilina más ácido clavulánico o cefalexina por 7 días. Bien. El herpes simple, también muy frecuente en la guardia. Sabemos que está dado por herpes virus humano 1 y 2. El contacto puede ser sexual, por contacto directo de piel dañada con el contenido de vesículas o por saliva y secreciones genitales de pacientes asintomáticos. Vamos a encontrar esta clínica típica que son vesículas sobre una base eritematosa y que están agrupados como en racimo de uva y es muy urente. Esa es la sensación que genera. A veces la lesión no nos convence mucho, pero la sintomatología que nos refiere el paciente, digamos, nos asegura un poco más. En pediátricos podemos encontrarlo en mayor frecuencia como una gingivoestomatitis herpética. En pacientes adultos se ve más con mayor frecuencia el herpes labial y también podemos verlo como herpes genital. El tratamiento, vamos a enfocarnos un poquito más en pacientes adultos, ¿no? La indicación o el medicamento de elección es el aciclovir, 200 miligramos 4 a 5 veces por día o 400 miligramos 3 veces al día por 7 a 10 días. Hay otras alternativas como el valaciclovir, que son 2 gramos 2 veces en un solo día, serían 2 tomas y ya está. Obviamente es más cómodo, más fácil, pero también es más costoso. Y se le puede asociar el aciclovir en pomada 5%, pero hay que ponerla 6 veces al día. O sea, no es la cremita cada 12 horas o cada 8 y ya está, o la cremita sola porque no va a funcionar. Se manda 6 veces al día por 7 días y lo ideal es iniciar o instaurar el tratamiento en las primeras 72 horas desde que inició la sintomatología o la aparición de las lesiones por la rápida replicación de este virus. Si no, si lo hacemos después de las 72 horas, realmente no es mucho lo que vamos a poder hacer, ¿bien? La varicela también nos llega con mucha frecuencia, está dada o es la primoinfección por el virus de la varicela zoster. ¿Qué quiere decir primoinfección? Esta va a ser la manifestación cuando este virus ingresa por primera vez al cuerpo. Se va a manifestar como la varicela, ¿sí? Inicia con pápulas que se convierten en vesículas con umbilicación central. Estas pasan a ser pústulas, las pústulas se erosionan y forman costras entre 8 a 12 horas. ¿Qué significa? Que es una erupción polimorfa, que no todas van a salir al mismo tiempo y van a tener la misma evolución al mismo tiempo, ¿sí? Así que en varias zonas del cuerpo vamos a encontrar lesiones en distintos estadios. Vamos a encontrar una pápula por aquí, una vesícula por allá, costras por aquí, pero va a ser un exantema, es decir, una erupción generalizada, que inicia por lo general en cabeza y cuero cabelludo y se va a extender o a distribuir de manera cefalocaudal y del centro hacia la periferia. Importante en varicela o cuando sospechamos una varicela, revisar siempre mucosas porque por lo general van a estar comprometidas tanto mucosa oral como la genital. El tratamiento, tanto en niños como en adultos, el de elección es el aciclovir. En adultos podemos tener aciclovir 800 miligramos, 5 tomas al día por 7 días. Otra alternativa es el valaciclovir, 1 gramo cada 8 horas por 7 días, pero como les comenté antes, es más costoso. El herpes zóster sería la reactivación. Si ya les dije que la varicela es la primoinfección por el virus de la varicela zóster, cuando este virus entra por primera vez a nuestro organismo, da la varicela, se resuelve la varicela, el virus queda latente en nuestro cuerpo. No nos vamos a librar más del virus. Queda ahí acumulado en algunos nervios, en algunas raíces nerviosas, queda guardadito y cuando hay situaciones que comprometen nuestro sistema inmune se va a reactivar y su reactivación nos va a dar las lesiones típicas del herpes zóster. El herpes zóster se presenta como una erupción sumamente dolorosa, los pacientes van a manifestarlo como si estuvieran recibiendo pinchazos o si se le estuviera quemando con cigarrillo. Y se presenta como unas vesículas agrupadas sobre una base eritematosa con una distribución metamérica o dermatómica. Como ellos están latentes, guardaditos en una raíz nerviosa, cuando se reactivan, las lesiones me van a salir en ese recorrido de la raíz nerviosa donde estaban latentes.
Les había comentado que se reactivan cuando hay, digamos, alguna situación que compromete nuestro sistema inmune. Por eso es frecuente que se presenten en adultos mayores de 65 años, ante situaciones de mucho estrés físico o emocional, o cuando hay inmunosupresión, tipo como un paciente con VIH o HIV. Así que siempre que tengamos un paciente con herpes zóster, lo ideal es descartar inmunosupresión, así que es de buena práctica clínica solicitar serologías para HIV, ¿bien? Aquí podemos ver la distribución metamérica. Muchas veces el paciente va a llegar consultando simplemente con una plaquita que es eritematodermatosa y una superficie un poco irregular, y no vamos a estar muy seguros porque no se van a ver aún muy bien las vesículas, pero lo ideal es diagnosticarlo en este punto. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Por la sintomatología que refiere el paciente, el dolor que les digo, que es muy específico, como pinchazos o como quemadura de cigarrillo. Allí lo sospechamos y allí iniciamos el tratamiento inmediatamente para poder evitar las complicaciones más adelante. Bien, entonces el tratamiento, así como en la varicela, también se da el tratamiento agresivo y de entrada aciclovir 800 miligramos, 5 tomas al día por 7 a 10 días. Iniciar en las primeras 72 horas, como era en el herpes simple, también por la rápida replicación del virus y para poder evitar un poquito las complicaciones que se pueden presentar. Otras alternativas, el valaciclovir 1 gramo cada 8 horas por 7 días y el famciclovir, que son más costosas, y una de las complicaciones que más frecuentes se presentan es la neuralgia posherpética. Esta puede aparecer cuando se está resolucionando el cuadro o incluso un mes después de que tuvo el paciente herpes. Es bastante doloroso, así que podríamos tratarlo con gabapentina de 900 a 3.600 miligramos al día o con pregabalina, que es la que solemos utilizar un poco más, 300 miligramos vía oral al día. Y a estos pacientes hay que derivarlos a neurología para que les siga haciendo el manejo y el control del dolor. La urticaria aguda se suele presentar como abones, que pueden ser abones pálidos, como es en esta imagen, o abones eritematosos, que la característica es que son evanescentes, es decir, ese abón que está localizado en esta zonita específica no debe durar más de 24 horas para ser clasificada como urticaria aguda. Entonces, si bien el paciente puede estar todo brotado, los abones van apareciendo y desapareciendo en lugares diferentes, ¿sí? Pueden estar generalizados o no y pueden estar asociados o no a angioedema. Se puede presentar abones con angioedema o los abones solitos y sería la urticaria, ¿bien? Es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, es decir, de respuesta rápida. Suele ser muy pruriginosa y lo grave es cuando esto puede evolucionar a una anafilaxia, que ya es un estado inflamatorio por una respuesta inmune desmedida y es una emergencia, ¿sí? La anafilaxia es la urticaria más las manifestaciones sistémicas graves que incluyen hipotensión, broncoespasmo, que es por hipersensibilidad desmedida al alergeno. Aquí tenemos el angioedema. Entonces, el tratamiento de entrada de una urticaria aguda, el tratamiento base son los antihistamínicos, ¿sí? Sobre todo los de segunda generación, como la cetiricina, la loratadina, que se pueden dar hasta 3 veces por día, o los antihistamínicos de tercera generación, como desloratadina, levocetiricina, fexofenadina, que se puede dar 1 o 2 veces por día. En la guardia solemos contar con la difenhidramina inyectable, así que estaría bueno indicarle al paciente su dosis inyectada y luego, si no corre en riesgo su vida, se le puede dar el egreso con la indicación de la toma de los antihistamínicos. Si ya vemos que el paciente corre el riesgo de hacer un broncoespasmo, que la situación va un poco más grave, que se puede complicar, pasamos a adicionar los corticoides sistémicos, pero no son los de elección, no son los que se les ponen de entrada a todos los pacientes con urticaria. La base del tratamiento del paciente con urticaria son los antihistamínicos, ¿sí? Cuando el paciente ya está en anafilaxia, obviamente la elección es la adrenalina, que se hace la solución de 1 en 1000 y se puede administrar de 0.3 a 0.5 miligramos cada 5 a 15 minutos, dependiendo de la respuesta del paciente. Aparte, cuando se le da el egreso al paciente que vino con una urticaria, hay que indicarle la dieta antihistamínica. Debe evitar el consumo de alimentos como fermentados, pescados y mariscos,
carnes procesadas, algunas frutas como la fresa, o la frutilla, perdón, bebidas azucaradas y con conservantes, chocolate y cacao y comida recalentada. No porque el paciente sea alérgico a esto o no si el paciente es alérgico a esto, sino porque son alimentos que usualmente cuando ingresan a nuestro organismo tienden a elevar los niveles de histamina, que es lo que queremos evitar en los pacientes con urticaria, ¿bien? La sífilis es otra de las condiciones que podemos encontrar frecuentemente en la guardia. Sabemos muy bien que es una enfermedad de transmisión sexual que está por el treponema pallidum y que tiene distintos estadios, ¿sí? La sífilis primaria se caracteriza porque tiene la presencia del chancro en el lugar de inoculación, ahí inicia todo. Luego tenemos la sífilis secundaria, cuando ya hay las primeras manifestaciones a nivel de piel, mucosas y faneras. Está la sífilis latente, que es cuando no hay ninguna manifestación, pero está allí, la sífilis activa. Está la sífilis terciaria, que cuando hay manifestaciones que incluyen manifestaciones específicas en piel, pero ya en el resto de órganos. Y también tenemos la clasificación de precoz, cuando son la primaria, secundaria o latente antes del año, y la tardía es cuando incluye la latente, secundaria o la terciaria después del año de infección, ¿sí? Y también está la sífilis congénita porque hay transmisión vertical. Entonces, en la clínica con la que nos pueden llegar los pacientes es muy variada y por eso nosotros tendemos a nombrar a la sífilis como la gran simuladora, ¿sí? Entonces, aquí tenemos a la izquierda el chancro sifilítico, que va a estar en la zona de inoculación, por lo general va a ser en genitales o en mucosa oral. Aquí al lado derecho podemos encontrar las lesiones en piel, que son las primeras que se pueden manifestar, llamada roceola sifilítica, pero también podemos encontrar algún tipo de lesiones en sífilis secundaria, que son las sífilides papulosas. Y vean que aquí quise hacer un poco de hincapié mostrando palmas y plantas. Paciente que veamos con una dermatosis generalizada o con un exantema que comprometa palmas y plantas, aunque no lo incluya, ¿no? Pero si compromete palmas y plantas, directamente nuestro primer diagnóstico presuntivo o nuestra primera sospecha debe ser un LUES o sífilis. Así que siempre solicitarle una BDRL a estos pacientes, preferiblemente cuantitativa. Debemos revisarles siempre las mucosas a todo paciente que llegue con un exantema, a todo paciente que estamos sospechando una sífilis, revisar mucosas. Podemos ver aquí en esta mucosa oral, esto se llama sífilide opalina. Podemos ver acá en lengua, estas zonas depapiladas, que se llaman lengua en pradera cegada. Y aquí podemos encontrar los gomas sifilíticos, que son de sífilis terciaria y que no solo van a presentarse en piel, sino que pueden presentarse en cualquier órgano del cuerpo. Y allí está el interés de toda esta patología. No es una patología que únicamente se limite a piel, por eso es de mucho cuidado. Para el tratamiento de la sífilis, inicialmente tenemos el paciente que le sospechamos o que no le sospechamos ni por ahí, pero un paciente con exantemas estaría bueno siempre solicitarle su BDRL. Si está en el estadio de sífilis temprana, que recordemos que les comenté que es en el primer año, el tratamiento de elección es la penicilina benzatínica 2.400.000 unidades intramuscular en dosis única. Sífilis temprana en el primer año. La sífilis tardía, después del primer año, se debe dar penicilina benzatínica, esa misma dosis, 3 dosis divididas por una semana, ¿bien? Una dosis cada semana, 3 dosis en total. Si tenemos una sífilis latente, que fue un hallazgo incidental porque nos sale una BDRL positiva, no sabemos cuánto tiempo lleva el paciente con esa sífilis latente, hay que darle las 3 dosis también porque no sabemos qué tiempo de evolución tiene esto, ¿bien? Pero si el paciente antes del año tenía otro resultado de BDRL negativo y ahora viene con este BDRL positivo, ya tenemos algo que nos asegura que el paciente se contagió en el último año, así que podríamos darle una única dosis intramuscular. Si el paciente es alérgico a la penicilina, lo ideal es hacer el tratamiento con doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días en sífilis temprana y por 28 días en sífilis tardía. Pero en pacientes embarazadas, sí o sí el tratamiento debe ser con penicilina benzatínica.
Si la paciente es alérgica, se le debe de sensibilizar en la UTI con un alergista, debe estar internada, se hace la desensibilización y se le aplica su medicación, pero no hay otra alternativa, ¿bien? Hay otros temas ya con la neurosífilis, hay otros tratamientos y demás, pero bueno, vamos a enfocarnos un poquito más en la parte que hacemos el enfoque inicial con respecto a dermatología, ¿bien? Esta patología pitiriasis rosada de Gibert quise comentarlas porque a veces se puede confundir o es un diferencial de la sífilis y también nos llega muy frecuentemente a la guardia y a veces nos puede asustar. Esta es una condición que suele ser idiopática, pero a veces se le relaciona un poquito al virus del herpes humano 6 y 7. Tiene la característica de que inicia con una placa ovalada o redonda de 2 a 10 centímetros de diámetro con una amplia zona central, rosado amarillenta, y está circundada por un halo eritematoso y collarete escamativo delicado dentro de su contorno. Esta plaquita va a aparecer en tronco o raíces de miembros y se va a llamar placa heráldica o placa madre. Y 1 o 2 semanas después va a estar esa plaquita ahí sola, a veces la confundimos con un honguito, pero no llega a cerrar las características con un honguito, no suele picar tanto, queda ahí solita 1 o 2 semanas y luego empiezan a salir lesiones de similares características, pero de menor tamaño, y empieza a formarse un exantema. Se van a distribuir en tronco y en raíces de miembros, y decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo se pasó para todas partes? ¿Es un hongo o puede ser una sífilis? ¿Qué puede ser? ¿Sí? Suele respetar cuero cabelludo, palmas y plantas. Entonces aquí podemos ver la placa madre y las placas hijas, que son lesiones de menor tamaño distribuidas alrededor o en otras zonas. Bien. Y aquí hay otra. Entonces tenemos este paciente con un exantema, no sabemos qué está pasando, no sabemos realmente qué es, debemos revisar mucosas, a veces se puede detonar una pitiriasis rosada después de un cuadro respiratorio de vías superiores, entonces revisamos o le consultamos al paciente si lo tuvo antes de que apareciera el exantema y lo revisamos también. Y le consultamos al paciente cuál de todas las lesiones le salió primero, si estuvo solita, si vemos si esta es más grande que las demás y ahí vamos encajando un poquito el cuadro. Sin embargo, lo ideal debe ser que aunque sospechemos de una pitiriasis rosada, solicitar BDRL a estos pacientes porque es un diagnóstico diferencial de la sífilis. En la parte de atrás podemos ver muy interesante esta distribución que sigue las líneas de segmentación cutánea. Le llamamos nosotros los dermatólogos patrón en árbol de Navidad. Capaz y no se vea mucho, pero bueno, así lo vemos nosotros con un poquito de imaginación. El tratamiento, lo lindo de la pitiriasis rosada es que es básicamente inofensiva. Siempre descartamos que no sea una sífilis y nos quedamos tranquilos, ¿bien? Y el tratamiento es simplemente sintomático. Generalmente no pica o no pica mucho, pero a veces un poquito ahí de psicología, los pacientes se ven un poco brotados y dicen, sí, me pica porque me veo brotada, entonces se hace simplemente el manejo del prurito con antihistamínicos no sedantes, hidratación corporal. Podemos sugerirle al paciente exposición solar en horas seguras, tipo antes de las 9 de la mañana o después de las 3 de la tarde, que eso ayuda a cortar la evolución del cuadro porque el sol actúa como inmunomodulador, ¿bien? Siempre con protección solar. En cuanto a las farmacodermias, los cuadros de farmacodermias ya sabemos que son dermatosis que se presentan en relación a una reacción medicamentosa, pero son muy polimorfos, o sea, no están encajados dentro de un solo cuadrito, así se van a presentar siempre, no. Podemos tener desde una urticaria por una reacción como reacción medicamentosa, o tenemos tipo como esta, dermatosis medicamentosas purpúricas con ampollas. Hay muchas manifestaciones. Lo ideal es verificar que no haya compromiso del estado general del paciente, que no haya compromiso vital en ese momento, porque hay farmacodermias que más adelante voy a mencionar en la parte de verdaderas urgencias dermatológicas que sí pueden comprometerlo. Entonces diferenciamos primero esa parte. Si no pone en peligro la vida del paciente, obviamente la primera conducta a seguir es suspender el medicamento, ¿sí?
Se le inician antihistamínicos si hay prurito y se le puede indicar lociones o cremas hidratantes en la fase descamativa, pero va a ser un cuadro que va a tomar un poco de tiempo en resolver mientras si el medicamento se expulsa del organismo, ¿no? Bueno, y derivar a dermatología también, por lo uno por lo otro, igual a veces se superponen casos o se enmascaran casos, entonces ya hacemos el manejo inicial en la guardia, las medidas iniciales y derivamos a dermatología, que allá nos encargamos del resto. Quemaduras son muy frecuentes en la guardia también, sabemos que pueden ser térmicas por calor, por frío, pueden ser químicas, por radiación o eléctricas. Y que hay una clasificación dependiendo de la profundidad. Están las de primer grado o superficiales que solo comprometen la epidermis, tipo un eritema solar. Están las de segundo grado que dependiendo de la profundidad pueden ser superficiales o profundas y son las que generan más dolor. Están las de tercer grado que comprometen el espesor total de la piel y que no suelen doler tanto y uno diría, bueno, hay tanto compromiso pero hay poco dolor. Y es porque ya ahí se han destruido esas terminaciones nerviosas y pues no hay quien conduzca la sensibilidad. Hay una clasificación también dependiendo de la extensión, la regla de los 9 y demás, pero vamos a enfocarnos un poquito en el abordaje inicial dermatológico. Esa piel quemada es una piel donde se ha perdido la integridad completamente de la barrera cutánea, así que hay una exposición que es inevitable a los microorganismos que están normalmente o en la piel o que están en el ambiente. Esa piel está desprotegida. Así que lo inicial es darle ese soporte antimicrobiano tópico, Cambios de vestuario, prevención de infección cruzada son muy importantes. Sin embargo, no están indicados las medidas de antibióticos endovenosos inmediatamente, a menos de que ya se identifique una infección real. No se debe hacer profilaxis endovenosa, únicamente tópica. Todo paciente quemado se debe administrar la vacuna contra el tétano si no se ha vacunado en los últimos 10 años. Se debe realizar analgesia con opiáceos y las medidas de sostén vital, obviamente, porque esa piel, así como se ha perdido la función de barrera de protección contra microorganismos, también es una función de barrera que no va a permitir que el líquido salga a la superficie, que nos deshidratemos, que haya una pérdida hidroelectrolítica o de proteínas. Toda esa barrera que normalmente controla eso va a estar deteriorada y todo se va a venir abajo, así que el paciente se va a deshidratar, va a perder electrolitos, va a perder proteínas y todas esas medidas de sostén vital, obviamente dependiendo de la extensión, se deben realizar inicialmente dentro de la guardia y posteriormente en el paciente en hospitalización. Ahora sí, hablando rápidamente de las urgencias o emergencias dermatológicas reales, iniciamos con las eritrodermias. Una eritrodermia es un eritema que compromete más del 90% de la superficie corporal total y se asocia a descamación. Hay muchas patologías que pueden causar eritrodermia, desde reacciones medicamentosas, la psoriasis, la dermatitis atópica, bien. Realmente es difícil, si no sabemos antecedentes del paciente, saber de entrada qué está causando la eritrodermia, pero sí es indicación directamente darle manejo en la guardia a ese paciente que está necesitando un soporte vital. El compromiso en una eritrodermia es multisistémico, hay alteración de la barrera cutánea, como les mencioné anteriormente, ya no hay termorregulación, ya no hay control de los electrolitos que salen y entran, ya no hay control de esos microorganismos que pueden llegar a contaminar, ya no hay control de la pérdida de proteínas. Todo esto está alterado. Los pacientes pueden presentar crisis de hipertermia alternada con hipotermia, pérdida calórica y de electrolitos, y todo eso hay que controlarlo de entrada en la guardia y solicitar la valoración por dermatología para empezar a investigar cuál puede ser la posible causa y cuál tratamiento es el indicado. No está indicado dar corticoides de entrada porque, por ejemplo, una de las causas de la eritrodermia es la psoriasis y no se debe dar corticoides a una psoriasis eritrodérmica. Entonces, con calma le damos la medida de soporte vital al paciente,
de esa barrera cutánea, hidratación, emolientes, solicitamos la valoración por dermatología y allí empezamos a investigar qué puede estar pasando, ¿bien? Miren cómo está toda esta piel eritematosa y descamativa. Requiere sí o sí hospitalizar, idealmente en aislamiento, por esa pérdida de la barrera cutánea. El abordaje debe ser multidisciplinario, no es únicamente de dermatología, por supuesto. Hay que restaurar el equilibrio hidroelectrolítico, reposición proteica, evitar infecciones, y el prurito se puede tratar con antihistamínicos, pero hay que mantener bien hidratadita esa piel. El síndrome de shock tóxico está dado por las toxinas de los estafilococos o estreptococos. Se puede presentar en cualquier edad o en ambos sexos. Generalmente se va a presentar como un eritema difuso o escarlatiniforme que inicia en tronco y se extiende de forma progresiva, seguido en 1 o 2 semanas por descamación fina. Puede haber fiebre alta, hipotensión, afección de múltiples sistémicas, por eso es una emergencia real. Hay mialgia, vómitos, diarrea, hiperemia de conjuntivas y mucosa, afectación multiorgánica. De verdad, hay de todo un poco pasando. El paciente va a estar en mal estado general, se puede ver de esta manera. El tratamiento, inicialmente las medidas locales, descontaminación, debridamiento si lo necesita, las medidas de soporte vital, como en todo lo que voy a mencionar, estoy mencionando desde ahora en las urgencias en adelante, reposición de líquidos y soporte circulatorio. Hay que hacerle una toma de hemocultivo al paciente porque como es una dermatosis que es de origen infecciosa por bacterias, hacemos el hemocultivo para poder dar un tratamiento orientado dependiendo de la sensibilidad del microorganismo que se está presentando. El síndrome de piel escaldada estafilocócica se puede presentar más que todo en neonatos y menores de 5 años y está causada también por una toxina epidermolítica del Staphylococcus aureus. Entonces el paciente puede presentar malestar general, fiebre muy alta, por lo general viene precedido de una infección estafilocócica que puede ser en un foco de orofaringe o un impétigo. Luego va a haber un eritema generalizado, una fase escarlatiniforme y ampollas que se destechan rápidamente y miren cómo van dejando toda esa piel expuesta. El tratamiento va a ser hospitalizar, aislamiento de contacto en un ambiente estéril por esa pérdida de la función de la barrera, recordemos, control de líquidos y electrolíticos, es básicamente en todas estas patologías donde se pierde la función de barrera cutánea, hay que hacer este mismo soporte, ¿no? No se deben usar corticoides y el tratamiento va a ser con antibióticos que dentro de su espectro incluyan el estafilococo. Y otra opción son las cefalosporinas de primera o segunda generación o clindamicina. El síndrome de Stevens-Johnson se presenta generalmente o en mayor frecuencia como una reacción a medicamentos, pero también puede estar desencadenado por infecciones virales o bacterianas y suele presentarse con estomatitis más conjuntivitis purulenta, más lesiones vesiculoampollares hemorrágicas diseminadas y malestar general. Pero va a comprometer menos del 10% de la superficie corporal total. Miren cómo se ve este paciente, va a estar en mal estado general. Miren cómo se pueden ver las lesiones. Bien. Obviamente el paciente es de soporte, el tratamiento, abordaje multidisciplinario. Hay que hospitalizar sí o sí, las medidas de sostén que les he comentado, control hidroelectrolítico, control de la temperatura y se debe iniciar corticoides como prednisona 40 a 60 miligramos días con reducción progresiva dependiendo del estado del paciente. Después del síndrome de Stevens-Johnson seguiría la necrólisis epidérmica tóxica, que es, digamos, una forma más severa del anterior mencionado, en donde va a haber una hipersensibilidad grave inducida por fármacos y rara vez por infecciones. Entonces, en los síntomas, va a tener síntomas generales y grandes desprendimientos epidérmicos por necrosis que dejan la piel denudada. Y este va a afectar más del 30% de la superficie corporal total. Miren cómo vemos toda esta piel que se está cayendo a pedazos, se está desprendiendo y nos va a dejar sin barrera. Está toda esa piel expuesta, compromete más del 30% de la superficie corporal total, pero miren cómo está comprometido este paciente. Es un paciente que va a necesitar mucho refuerzo de soporte vital. Hay que ser manipulado dentro de lo más, debe ser manipulado dentro de lo más estéril posible. Miren cómo aquí la persona que le está asistiendo tiene todas las medidas de cuidado porque es un paciente de mirar y no tocar básicamente.
Bien, el tratamiento, hospitalizarlo en aislamiento de contacto, manejo multidisciplinario, se maneja como un paciente gran quemado porque es un paciente que ha perdido su barrera cutánea, bien, en un ambiente húmedo con campos estériles. Se le debe dar el soporte analgésico, por supuesto, porque a quien no le va a doler que se le esté cayendo la piel a pedazos. El aseo de los orificios naturales con soluciones estériles o antisépticas y un control hidroelectrolítico. El síndrome de Dres o reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos, bueno, ya estos son términos un poco más de dermatología, más técnicos, pero que quería mostrarles que no solo la urticaria son las manifestaciones, o la anafilaxia, son las manifestaciones severas que podemos tener como reacción a medicamentos. Existe este síndrome de Dres, que lo podemos, en donde va a haber una reacción multiorgánica, fiebre, exantema morbilliforme, alteración hepática, leucocitosis con eosinofilia. El paciente va a tener un poco más de compromiso de su estado general. Hay que hospitalizarlo para tratamiento con corticoides y si no nos está funcionando, si el paciente necesita más, otra alternativa sería la inmunoglobulina endovenosa. Miren cómo se puede ver el paciente. Si lo vemos así un poquito de lejos, podría verse como una urticaria bastante generalizada, pero realmente en los laboratorios no lo va a determinar la leucocitosis con eosinofilia, porque justamente su nombre significa eso, reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos. Así se puede ver el paciente. Y tenemos la pustulosis exantemática aguda generalizada o PEGA, que también es una reacción cutánea adversa a fármacos. Es un poquito menos grave que el Dres. Puede estar acompañado de fiebre alta, leucocitosis con neutrofilia y malestar general y, bueno, el exantema. El tratamiento va a ser suspender el fármaco, antihistamínicos orales, corticoides tópicos y sistémicos en caso de que lo requieran. Pero hay que hacer un monitoreo de los signos sistémicos y laboratorios porque podría complicarse. Y se puede ver así. Es una pustulosis y si vemos por aquí, no sé si se alcanza a ver en las imágenes, todas estas son pustulitas. ¿Por qué? Porque están más que todo, hay aumento de los neutrófilos, que sabemos que son los que se encargan de la formación de las pústulas. Miren cómo vemos aquí y así vamos a encontrar estas lesiones generalizadas. Y tenemos la fascitis necrotizante, que es una condición de origen polimicrobiano, compromete los tejidos subcutáneos más profundos y la fascia. Suele iniciar en un área de trauma mínimo, casi imperceptible. Después inicia con un eritema poco neto, una equimosis, ampollas hemorrágicas y una necrosis o gangrena que progresa con rapidez. Es una emergencia, hay que correrle a estos pacientes. Se necesita, hay anestesia de la zona por la destrucción de las terminales nerviosas y trombosis de pequeños vasos. Va a haber bacteriemia y mal estado general. El tratamiento es multidisciplinario, de entrada hospitalizar al paciente y hacer debridamiento quirúrgico, así que no sería solo dermatología, sino apoyo de cirugía, antibióticos endovenosos de amplio espectro y hospitalizar al paciente idealmente en una unidad de cuidados intensivos. Miren cómo se puede ver estas lesiones realmente, y cuando inicia no se ve tan grave la situación, no se ve tan grave la lesión porque todo está ocurriendo en campos más profundos hasta que realmente ya podemos ver toda la gangrena, toda la necrosis que está ocurriendo. Y más inicialmente se puede ver un poquito así más que todo con eritema hasta que evoluciona, a la parte necrótica. Y es realmente urgente, ¿bien? Y bueno, eso sería todo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? Acá algunos levantaron la mano, pero no sé si... O en el chat, si quieres, a ver si quieres preguntar algo. Sí, Fíjate, preguntas si alguien tiene. A ver si hay preguntas. Dice, en necrólisis se le desprende prácticamente toda la piel. No toda la piel, dependiendo del compromiso, un compromiso mayor al 30% de la superficie corporal total. De ahí en adelante, cualquier porcentaje, pero sí, ya cuando está en estadios bastante graves,
prácticamente toda la piel se está desprendiendo. Doctora, ahí está levantando la mano Gabriela y Victoria. ¿Quién está hablando? A ver qué dice. Es que ya está en YouTube. Ahora el Meet. En el Meet están hablando. Corre la ventana de Meet. O sea que tú me dices las de Meet y yo veo las otras porque hay unas preguntas. No, en Meet están hablando, pero no se le escucha bien. Que escriba la pregunta, por favor. ¿Y el otro dónde está? YouTube. Dice, la pitiriasis no lleva ningún tratamiento. La pitiriasis rosada, como comenté, no suele ser tan pruriginosa. Si hay prurito, se le puede indicar antihistamínicos al paciente, emolientes, hidratantes, y a veces se recomienda la exposición al sol en horas seguras, como antes de las 9 de la mañana, después de las 3, 4 de la tarde, pero de ahí en más, si el paciente no tiene prurito y no le preocupan las lesiones, no se hace nada y se deja evolucionar, que ella resuelve solita, pero tarda un montón, por ahí puede tardar entre 1 a 2 meses en resolver completamente. Igual lo ideal es derivar a dermatología, así le hacemos seguimiento por allá. Otra cosa para aclarar que si sospechan una sífilis, que vean el resto de las enfermedades. Bueno, y en caso de que se sospeche una sífilis, aparte de BDRL, obviamente hay que solicitar todas las serologías. Por ahí lo puse en la presentación, pero sí me faltó decirlo. Uy, qué calor. Yo creo que ya. ¿Qué se hace cuando uno se encuentra una quemadura interna por electricidad? Siempre hay que descartar los trastornos en el electrocardiograma, que no haya alguna alteración cardíaca, brindar las medidas, obviamente soporte vital, y de ahí en adelante el manejo es un poquito más de clínica médica, así que podrían responderle un poquito mejor la pregunta, pero en la parte dermatológica, en las quemaduras eléctricas, no suele haber tanta lesión cutánea que tratar, ¿bien? Listo. Eso sería todo. Gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados, a todos los que están viendo la clase, que están participando en el curso con sus preguntas. Vuelvo a aclarar de nuevo, todas las dudas administrativas que tengan es al mail cursosurgenciasemergencias@gmail.com. Tienen ahí el QR, pueden solicitar el link para volver a inscribirse a aquellas personas que tienen problemas con los mails. Esta va a ser la última semana que corregimos los mails. Por favor, tiene que ser con el mismo con el que se inscribieron, y si no, aclarar la situación, ¿sí? Pero antes de eso, por favor, revisen en la casilla de spam, no deseado y todo, que no les haya llegado el mail. Presten atención, y la clase de hoy se va a enviar durante el día, más por la tarde o quizás mañana. Tengan paciencia, no manden preguntando ahora durante la tarde, porque en realidad esto demora un tiempo. La clase queda grabada, hay que subirla, hay que subir el formulario, bueno, eso demora un tiempo, no es que ya se envía apenas termina la clase, así que por favor tengan paciencia. Obviamente las clases quedan grabadas en el canal de YouTube, así que cualquier cosa pueden ir ahí, repasar los conceptos hasta responder el formulario. Y vuelvo a recordar que para dar el presente es a través del formulario, que ahora, a partir de la semana que viene, va a durar 7 días. Entonces tienen 7 días para ver la clase y contestar las preguntas para dar su presente, por una cuestión de organización del curso, ¿sí? Así que bueno, nos vemos el jueves que viene. Si tienen alguna duda o consulta, ya les dejé el mail y tienen ahí el QR para arreglar los datos de los mails a aquellos que no les haya llegado. Nos vemos el jueves que viene.